Visión de juego, charlas con arquitectos del fútbol. Hoy contamos con la presencia de Marcos Mondaini, exfutbolista y director deportivo de Emelec entre 2021 y 2022. En esta ocasión charlamos sobre dónde se puede hacer el impacto más rápido en una dirección deportiva, cómo se trabaja con la Secretaría Técnica, las labores de scouting, si es requisito indispensable haber sido jugador profesional, acerca del trabajo invisible y cómo manejar la presión en una cultura muy resultadista. Aquí comienza nuestro capítulo número 12. Perfecto, entonces aquí nos encontramos con Marcos. Qué gusto y qué placer gigante tenerte acá. Creo que tengo la fortuna y el privilegio de que te vi jugar toda la carrera en Ecuador, desde tu llegada a Emelec en el 2006 y hasta tu retiro en el 2020. Así que para nosotros es un honor gigante tenerte acá y preguntarte primero, ¿cómo estás, Marcos? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, el placer es mío y ojalá que podamos tener una charla amena y que a la gente que está del otro lado les pueda servir de algo esta conversación, esta charla, esta reunión. Buenísimo, Marcos. Hablemos del presente. Hoy en día te desenvuelves como comentarista, siempre vinculado al fútbol y creo que tú nunca sentiste como este vacío post etapa futbolista, porque después de tu retiro en el 2020 pasaste a ser director deportivo en Emelec, ya lo vamos a conversar, pero hablemos del presente. ¿Cómo te sientes hoy como comentarista? Sé que te gusta comentar, charlar de fútbol en un buen ambiente. ¿Cómo está tu presente hoy en día? Sí, más que comentarista, yo me defino como un analista o panelista, si se quiere decir, pero bueno, sí, la verdad es que es una función que me gusta. Siempre todo lo que tenga que ver con fútbol a mí me apasiona mucho y bueno, todo lo que se hace con pasión, uno no lo ve tanto como un trabajo. Así que al final del día me siento un privilegiado, me siento un bendecido por lo que hago. Y bueno, hoy me toca estar, digamos, del otro lado del fútbol. Y la verdad es que es un lugar donde no me imaginaba, si me preguntabas esto hace 2 o 3 años, no me imaginaba estar en esta posición, en este lugar. Pero bueno, con el correr del tiempo me fue gustando el rol que estoy ocupando hoy, donde me desenvuelvo y lo disfruto mucho. Disfruto mucho, me gusta hablar, me gusta analizar el fútbol, me gusta debatir. Así que bueno, en el espacio que tengo hoy en la Radio Redonda, acá en Guayaquil, me siento muy cómodo, me lo hacen saber y bueno, la verdad es que me siento cómodo. Y desde tu posición hoy en día de analista, como bien tú lo dices, ¿cómo le ves al campeonato ecuatoriano desde esta otra faceta tuya, en este reinicio de la segunda etapa de Liga Pro, donde ha habido mucho empate, donde hubo una paralización de casi mes y medio? Desde tu punto de vista analítico, ¿cómo le ves al campeonato ecuatoriano y al fútbol ecuatoriano en general? Bueno, si bien yo creo que la Liga Pro o el campeonato ecuatoriano en general está dentro de las 4 ligas, de las 4 mejores ligas o más competitivas del continente, sí creo que este año me parece que ha involucionado en cuanto a su nivel, ha bajado mucho el nivel, o quitemos la palabra mucho, pero sí ha bajado el nivel y bueno, yo particularmente eso tengo mi propia opinión de por qué se dio eso. Pero bueno, siempre siguiendo todo el fútbol ecuatoriano, consumo el 90% de los partidos de Ecuador, me gusta, soy un ávido de ver fútbol, obviamente, no solamente fútbol ecuatoriano, que es lo que más veo, sino también fútbol internacional. Así que bueno, eso es un poco mi mirada macro del fútbol ecuatoriano. Buenísimo, Marcos. Vayamos a tu etapa como director deportivo, que fue tu última relación o vínculo directo en la industria deportiva. Fuiste director deportivo de Emelec en 2021 y 2022. ¿Qué balance a nivel general le puedes dar en esta etapa donde Emelec está en una transición, luego de muchos años gloriosos, donde tú fuiste parte como futbolista además? Ya vamos a ir desglosándolo, pero a nivel general, ¿cómo fue tu experiencia a nivel personal? Tu primera experiencia fuera del fútbol y dentro de un club en el que hiciste mucha historia. Creo que fue una etapa, si lo tengo que calificar, creo que fue buena.
Creo que fue una gestión buena, donde el primer año que asumí, en el 2021, hemos modificado un poco la estructura, hemos llevado a algunos jugadores bueno, que sí han aportado al equipo. Y de hecho, hemos competido, el primer semestre hemos ganado la primera etapa del 2021, Ujú. que luego nos lleva a jugar la final contra Independiente del Valle, que la terminamos perdiendo. Pero bueno, yo siempre veo el lado positivo y el equipo hacía 3 o 4 años que no clasificaba a Copa Libertadores. El equipo consiguió ese año salir segundo, reivindicarse de nuevo a nivel internacional, posicionarse, perdón, a nivel internacional en un torneo como Copa Libertadores que el club siempre estuvo acostumbrado a Ujú. jugarla, o por lo menos en los últimos 9 años donde me tocó Claro. participar a mí. Eh, entonces, bueno, ya el 2022 fue un año muy político en el club, donde se vivieron diferentes situaciones que yo creo que atentaron contra el rendimiento y contra el funcionamiento del equipo dentro del campo de juego, sin quitarnos responsabilidad en el área Ujú. deportiva, lógicamente, pero que sí que tuvieron mucho que ver en el rendimiento del equipo. Y considero que el año 2022 sí fue un año malo. Entonces, si hacemos un resumen del 21 y el 22, lo califico como bueno, como algo bueno. Y bueno, en la parte personal, eh, me ha tocado estar para el club 24/7, como se dice, y fue tan real. He hablado con muchos directores deportivos, o con algunos directores deportivos, Ujú. que me habían comentado un poco la situación y la verdad es que no exageraban en nada. Pero bueno, es algo es un puesto y un lugar, Ecuador, Guayaquil y Emelec para mí, que obviamente que me apasiona mucho, a mí me gustaba, me apasionaba trabajar, el cargo me gustaba mucho y no lo digo como una queja, pero sí que es un puesto muy demandante Claro. y es todo, no tiene nada que ver como a lo que, a lo que uno estaba acostumbrado cuando jugaba, que solamente se enfocaba en uno, en prepararse, en dormir, en entrenarse y en alimentarse bien y competir. Acá el director deportivo está encargado de 28 o 30 cabezas, que son un mundo totalmente diferente, con culturas también distintas Claro. en muchos casos. Y bueno, después todo lo que rodea también a la institución en el área deportiva y en otras áreas que el director deportivo tiene menos injerencia, pero que también tiene que tener conocimiento. Eh, Entiendo que hubo un primer acercamiento en el 2019, cuando tú sales de Melec, pero no aceptaste todavía porque querías seguir jugando, y luego sí aceptaste en el 2021. ¿Cómo te preparaste en este tiempo cuando todavía no te sentías listo y luego sí asumes el reto y dices, ok, me siento más preparado y demás? Cuéntanos un poquito cómo fue este año y medio donde ya te tocó tomar la decisión luego de tu retiro. Bueno, lo primero fue que yo tenía muy claro que quería seguir jugando. Claro. Eso era lo principal para mí. Y después que yo no me sentía preparado para asumir esa responsabilidad que demanda ser un director deportivo de un club como Emelec. Entonces, la verdad es que fui honesto conmigo, con lo que sentía y se lo agradecí en su momento al presidente. Y en ese momento yo voy a jugar a Guayaquil City por un año, hasta octubre del 2020. Y en ese año que estuve jugando en Guayaquil City aproveché también para prepararme, para estudiar, para conocer diferentes metodologías y formas de trabajo de director deportivo. Aproveché también para reunirme. Estábamos en medio de una pandemia, obviamente que todas mis reuniones fueron vía Zoom. Ujú. Así que bueno, aproveché también para hacer todo eso, para adquirir conocimientos y no llegar eh, y no ser un improvisado a la hora de asumir en un club tan importante, porque sí, para mí era una doble responsabilidad por mi nombre dentro del club. Claro. No quería solamente que se me etiquete estar en un puesto por el nombre específico mío, sino que se me juzgue por mi capacidad. Ujú. Entonces, por eso postergué mi llegada, me preparé, conocí gente y bueno, cuando
yo consideré que ya estaba preparado, se lo hice saber al presidente y gracias a Dios ese lugar aún estaba vacante. ¿Y en qué momento a ti, a nivel personal, tomas esta decisión de querer trabajar o de involucrarte, en este caso como director deportivo? ¿Fue en tu etapa como futbolista que tú te fuiste dando cuenta de algunas cosas que dijiste, bueno, tengo muchas ideas, quiero implantar metodologías y demás? ¿En qué momento despertó en ti ese interés de decir, me encantaría estar ya trabajando en el club? Mira, Daniel, yo creo que fueron mis últimos 2 años en Emelec, hablo o finalizando el 2017 y 2018, Ya. donde me empecé a dar cuenta, yo hasta ese entonces pensaba tal vez en ser entrenador, pero bueno, esos años, tanto 2017 como 2018, me fui dando cuenta que tal vez teniendo intervenciones, no como director deportivo, pero como algo que se le parece en el grupo, con los dirigentes, con los entrenadores de turno en ese momento. Y bueno, yo todavía era jugador, así Mm. que... Y un día un entrenador me lo planteó esta situación. Y bueno, me hizo replantearme también un montón de cosas y bueno, creo que ahí despertó esa curiosidad en mí de, de profundizar más en este tema de director deportivo. No, buenísimo. Y me encantaría ir al día uno o a las primeras semanas. Tú llegas y hay mucho siempre por hacer. ¿Y cómo diferenciar ya desde tu posición lo urgente que hay que hacer de lo importante? Lo importante puede tomar o puede desarrollarse a corto o mediano plazo, pero hay también cosas urgentes. ¿Cómo fueron estos primeros días donde te tocó ya ir priorizando ciertas cosas? Sí, bueno, lo marcás muy bien. Lo primero que hice fue separar lo urgente de lo importante. Lo Ujú. urgente era el primer equipo, lo urgente eran las contrataciones, lo urgente era el armado del plantel para ese año y me enfoqué de lleno en esos, obviamente sin descuidar la otra parte que era la proyección o el organizar todo el área deportiva, Ujú. que ya la venía haciendo, pero lo urgente para mí fue el armado del plantel del 2021 en estar cerca del entrenador, en estar muy presente también con el presidente y obviamente hacer que los 28 o 30 jugadores se sientan bien, o sea que Ujú. no les falta absolutamente nada para que ese equipo pueda competir eh, a mayor nivel, digamos. Y después, obviamente, cuando ya arrancó la temporada, sí puse mucha más energía en todo lo que es el proyecto deportivo. ¿Y dónde se puede hacer el impacto más rápido o a corto plazo? Tú hablas de fichajes y te lo menciono porque cuando tú llegas, bien mencionabas, con el tema de la pandemia, llegan jugadores que son recomendaciones tuyas a la directiva, como el caso de Lucas Sosa, Gracia, recuerdo a Alejandro Cabeza, y aparte era complicado porque Melec no podía traer extranjeros, incluso Lucas Sosa tuvo que esperar un tiempo para jugar hasta que le salga la carta de nacionalización. Es decir, eh, ¿dónde se puede generar el impacto más rápido en el cargo de director deportivo? Tú mencionabas el tema de los fichajes y creo que por ahí va. Sí, bueno, eso también, obviamente que eso fue algo que en este caso me jugó en contra, porque Uh -huh. no podía contratar extranjeros. En ese momento eran 6 los extranjeros, no como ahora que son 8. Son 8. Uh -huh. Y también me quise desprender de otro extranjero que cuando llegué al club me enteré de la situación contractual de este jugador y era imposible sacarlo. Entonces, bueno, partiendo de ese lugar, entendí que el margen de error era mínimo, era muy poquito. Sumado a esto, lo que dejó la pandemia, que es una crisis económica también, eh, entonces sí había que jugar con eso, de tratar de seducir a los jugadores que a mí me gustan. Obviamente que los mejores jugadores cuestan más dinero, pero bueno, Uh -huh. siempre la camiseta de Melec es un aliciente, es un atractivo extra. Y bueno, también
Tuve la suerte de jugar con dos compañeros que después terminé fichando, que son Lucas Sosa y Ángel Gracia. Con Alejandro Cabeza me pasó algo parecido, si bien no jugué con él, jugué contra él y Claro, te lo enfrentas. me llamó Claro. mucho la atención. Y bueno, por suerte también el presidente los aprobó y aprobó el presupuesto. Entonces, en ese momento se hizo fácil. Eh, Se dice que no hay malos jugadores, sino malos rendimientos en el tema de fichajes. ¿Coincides con esto? Porque al momento de hacer un fichaje hay muchas variables que tengan que coincidir para que un jugador rinda bien, desde el proceso de adaptación y demás. ¿Cómo apuntarle o cómo reducir lo mayor posible en el tema de fichajes, Marcos? Sí, es verdad lo que decís, pero obviamente que mm, ningún jugador te asegura Claro. un rendimiento al 100%, ¿no? Nadie te asegura eso. Yo creo que ni el mejor director deportivo lo puede saber, pero sí es muy importante achicar ese margen de error. ¿Y a qué me refiero a qué me refiero con esto? Bueno, yo en el caso de Lucas Sosa y Ángel Gracia, yo estaba convencido que era lo que necesitaba el club en ese momento, o era lo mejor que estaba en ese momento en el mercado para Melec. Creo que esto es segundo que está mejor dicho. Eh, entonces, y bueno, lo mismo con Alejandro Cabeza. Yo sabía claramente que me podía equivocar porque los quería ver en el entorno, en el mundo de Melec, cómo se desenvolvían. Esa era una duda mía, pero también no tenía ninguna duda, sobre todo en Lucas Sosa y en Ángel Gracia, cómo se iban a desenvolver y que ese ambiente, ese mundo de Melec no los Ujú, iba, no los iba a mermar. ujú. Entonces, a partir de ahí, todo lo que tenga que ver con lo futbolístico, con lo técnico, con lo táctico, con lo estratégico, los conocía. Y hablando también con el entrenador que aprobó los fichajes, obviamente, eh, es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Te repito, ¿le podés cerrar con los fichajes? Claro que sí, pero me parece que en esos fichajes, al menos yo, sentía que el margen de error era muy pequeño. Eh, Sé que hablas mucho y tienes una relación cercana con Nico Burdizo, por ejemplo. Nico, que fue director de Boca, director deportivo de Boca, hoy está en Italia, en la Fiorentina. ¿Te dio algunas recomendaciones, algunas cosas de cómo ir manejando el equipo o no? Sí, 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 más que recomendaciones o consejos, bueno, Ujú. me contó un poco su experiencia, ¿no? Su experiencia en Boca. Él en ese momento, cuando yo estaba por asumir Emelec, una semana antes, a él lo llaman de San Lorenzo y él descarta la posibilidad de ir a San Lorenzo porque estaba esperando otra posibilidad que al final se terminó dando, que es la Fiorentina. Y bueno, él me explicó por qué, porque bueno, obviamente es un proyecto más estable. Eh, Todos sabemos lo que es la inestabilidad que genera el fútbol argentino. Entonces él necesitaba un proyecto a largo plazo, como yo creo que deben tener los directores deportivos, porque no se puede ver el trabajo de un director deportivo en 2 años, por ejemplo. Me Ujú. parece que cuatro años es un buen tiempo para ver y para que se refleje el trabajo del director deportivo dentro de las instituciones. Y bueno, nada, me comentaba un poco su experiencia en lo que fue Boca y me quedó algo grabado que me dijo que es muy importante mantener siempre cierta distancia, pero sin alejarse tanto. Claro, un equilibrio, claro. Hay que tener un equilibrio, que digo, somos eh, como el fuego, me dijo, me acuerdo, que si te acercás mucho te quemás y si te alejas te terminás enfriando. Entonces hay que ser como un gris. Mucha gente dice que los grises en la vida no van, yo no comparto eso. Ujú. Y al final creo que tenía razón, porque me tocó vivirla a mí también y muchas veces me tocó ser un mediador, ese gris que no está tan bien visto, o estar en el medio de situaciones de jugadores, entrenador y presidente. Y siempre mi intención o la intención del director deportivo, que también me lo decía Nico,
tiene que ser ni estar del lado del jugador, ni del entrenador, ni del presidente, sino estar del lado de la institución, de lo que es mejor para el club. Entonces, más allá de que alguna de las partes salga perjudicada o salga resentida, uno se tiene que volver a su casa o acostar con la conciencia tranquila de que hizo lo mejor para el equipo, para el club, para la institución. El rol del director deportivo como tal es una figura cada vez más demandada en el mercado. Acá en Sudamérica ya de a poquito, en Europa ya está muy establecido. Son muy solicitados para que desarrollen metodologías, proyectos, pero creo que el tener poco tiempo de trabajo y atarse un poco a los resultados, porque sobre todo acá en Sudamérica somos muy de resultados, se complica yo creo que la planificación a mediano y largo plazo. Tú mencionabas que en 2 años es difícil evaluar una gestión. Y el otro día escuchaba a Víctor Horta, por ejemplo, hoy director deportivo del Sevilla. Él decía mínimo 3 años. Tú mencionabas 4. ¿Cómo lidiar con esto de que, sobre todo acá en Sudamérica, por un tema cultural, somos muy de resultados, donde si perdemos 2 partidos seguidos, nada funciona, nada vale? ¿Cómo ir lidiando con eso? Es complicado. Es complicado porque somos una sociedad complicada nosotros. No es que tiene que ver solamente con el fútbol. Nosotros somos así como sociedad, y hablo no solamente de Ecuador, hablo de Sudamérica. Ante los malos resultados, lo que queremos es que se vayan todos los que son partes de esos malos resultados y que vengan otros. No se sostiene, no hay un convencimiento real, porque si lo hubieran, pasaría como en Europa, que el director deportivo dure, o que se respeten estos contratos que se firman, justamente se firman para ser respetados. Pero bueno, hay de todo también. En Brasil me parece que es una carnicería de entrenadores y de directores deportivos, donde duran 7, 8 partidos. Me parece que es una locura también. Pero bueno, ojalá que esto con el tiempo vaya cambiando y le den tiempo a los directores deportivos para que puedan desarrollar una metodología de trabajo, un orden, y para que puedan establecer realmente el área deportiva. Y a partir del 3.º o 4.º año sí empezar a juzgar y a valorar o no el trabajo del director deportivo. Pero hasta antes de eso, yo no puedo tampoco llegar y en 2 años sacar un chico de formativas y promoverlo para el primer equipo. Me encantaría, pero eso no, o por lo menos con la estructura que hay en los clubes ecuatorianos, sacando Independiente del Valle y Liga de Quito tal vez, es muy difícil formar un chico en 2 años. Y en 4 es complicado, pero bueno, es un tiempo prudente. Entonces sí, claro que me gustaría proyectar chicos de formativas al primer equipo. Yo empiezo a trabajar, bueno, digo, tengo estos jugadores, con el director de formativa. A estos chicos yo los quiero en 2 años o en 3 años, los quiero en el primer equipo. Quiero que estén entrenando con el primer equipo. ¿Tienen proyección para jugar en MLE? No, bueno, se van a ir prestados a tal lugar. Lo vamos a prestar. ¿Tienen que hacer que esos jugadores terminen jugando en MLE? Pero no es que, cuando hablo de hay que hacer, no es que yo, el director deportivo, o el entrenador tenga que hacer, no. El jugador es el que se gana esa posibilidad. Claro. Pero se gana esta posibilidad a través de su calidad, de su formación. Se termina imponiendo el jugador, no el director deportivo ni el entrenador de turno en este caso. Así que creo que hasta para eso el director deportivo, perdón, necesita ese tiempo de trabajo. ¿Y cómo era tu trabajo con la Secretaría Técnica? Sé que trabajabas, por ejemplo, con Javier Klimovic, otra persona que ahora está en el Inter de Miami, con José Daniel Cubillos, que hoy está en Universidad Católica, y ellos te aportaban a ti con mucha información, con informes. ¿Cómo era este trabajo, esta dinámica? Y tú también, ¿qué esperas ver tú en un informe de un jugador, por ejemplo, porque al final del día esto es para tomar mejores decisiones, reducir margen de errores y demás? ¿Cómo era esta dinámica y qué esperabas tú también de recibir por parte de ellos? Bueno, sí, teníamos una dinámica, bueno, obviamente que en un grupo de WhatsApp donde charlábamos, pero teníamos reuniones o semanales o cada 2 semanas teníamos reuniones
donde cada uno en este caso Carlos Beguer, que hoy está trabajando en Inter Miami, Javier Klimovich, que en ese momento era entrenador de la Sub-19, y Daniel Cubillos, que es un analista y un scouting de jugadores que hoy está trabajando en Católica. Y la verdad es que me ayudaban mucho. Ellos básicamente, bueno, veían mucho fútbol, claro. me marcaban muchos jugadores y cada 15 días ellos bajaban a través de una aplicación. Todos los jugadores, cada integrante de la Secretaría Técnica tenía definidas 2 o 3 ligas para ver y tenía que pasar informes de los jugadores destacados de esa liga. Obviamente antes tenían un perfil del jugador de Emelec. Y en base a ese perfil, filtrar los mejores jugadores de cada liga, sabiendo, esto es muy importante también aclararlo, que iban a tener posibilidades reales de llegar a Ecuador y llegar a Emelec. Porque claramente que a mí el 10 de Boca o el 10 de River me gusta, pero yo sé que no van a abrir un mercado como el ecuatoriano, por ejemplo. Claro. Ni tampoco me puedo desgastar en ver la liga brasileña porque tampoco ocurre. Entonces sí, ser muy productivo y muy eficiente en las ligas que se miran, que en este caso que miramos, y bueno, en ese sentido la verdad es que los chicos de la Secretaría Técnica hicieron un gran trabajo, me pasaban informes, obviamente que después yo los veía, filtraba jugadores y el presidente me pasaba presupuestos y hay algunos jugadores que encajaban y otros que no. ¿Cuáles son los factores externos que más complican el trabajo de un director deportivo? Mencionabas que el 2022, por ejemplo, fue un año muy político y que esto evidentemente va a influir en el... Los resultados, Daniel, los resultados. O sea, los resultados. El trabajo del director deportivo, más allá de todo lo que te comenté, uno puede proyectar, puede ver jugadores, claro. te terminan condicionando el resultado. Y el resultado son 11 jugadores, que a veces la pelota entra o no, entonces tu trabajo está supeditado a si la pelota entra o no entra. Entonces, sí me parece injusto valorar el trabajo del director deportivo por esta situación. Sí, claramente que queremos ganar, pero bueno, me parece que hay otro trabajo por detrás que es también muy importante y que ese trabajo no se lo ve cuando el equipo pierde. Claro, totalmente de acuerdo. Y sé que trabajaste mucho también la parte emocional, o te gustaba trabajar la parte emocional con los jugadores y demás. ¿Cómo mantener este equilibrio entre la presión que siente un jugador por ser parte de Emelec, una institución muy grande, y su equilibrio emocional, que no se sienta agobiado por la presión y demás, pero que sea consciente de la alta competitividad, que sea consciente de dónde está? ¿Cómo trabajabas tú esta parte que sé que le pusiste mucho foco? Me parece imprescindible esta parte para mí, sobre todo en estos tiempos, desde siempre, desde que yo jugaba, pero bueno, por estos tiempos me parece imprescindible que el jugador esté emocionalmente equilibrado para salir a competir en mejores condiciones, o por lo menos para ser un mejor jugador. Me parece que la parte emocional es clave. Sí, bueno, yo iba por ese camino, iba a implementar un área de psicología, un área de psicología deportiva en el club. Venía hablando con algunos psicólogos. Mientras tanto, los chicos tenían un psicólogo, pero era por videollamada, hacían por Zoom. Una vez por semana, una vez cada 15 días tenían reuniones individuales y también grupales, pero sí yo quería cambiar esa metodología y hacerlo con un psicólogo presencial y que esté dentro del club, no solamente para que tengan su hora de terapia con los jugadores, sino para que el psicólogo esté también presente en los entrenamientos, 1 o 2 veces por semana, y mi idea era que el psicólogo los vea entrenar a los jugadores. Porque yo tengo una mirada técnica, táctica o estratégica,
pero no tengo la mirada, tal vez él, y que lo he hablado con algunos, ellos ven cosas que yo no puedo descubrir, algunos errores, por qué pueden venir, y yo solamente me profundizo en la parte técnica y tal vez me estoy equivocando. ¿Y cómo cuidar el entorno del futbolista? Porque, claro, dentro de la institución uno tiene control de lo que pasa en la cancha, en los entrenamientos, en los viajes, pero también cómo cuidar el entorno del futbolista, que es un factor muy importante en sus vidas, pero muchas veces puede ser un arma de doble filo. Muchas veces el entorno mismo termina perjudicando el desarrollo del jugador. ¿Cómo cuidar este entorno? ¿Cómo proteger de cierto modo a los jugadores, Marcos? Hablando, Daniel, mira, yo la verdad es que tengo una relación muy cercana con los jugadores, muy cercana. Yo no te puedo decir que era amigo de los jugadores porque no lo era, pero sí que tenía un vínculo muy cercano con ellos, ¿eh? Uh-huh. Demasiado, muy. Yo los cuidaba como a mis hijos, te podría decir. O sea, y en ese sentido trataba o sea, obviamente que conocía todo lo que les pasaba como a nivel personal, Uh-huh. porque sí era muy curioso en ese sentido, en el lado personal, en el lado emocional. O sea, que de los 28 30 jugadores sabía perfectamente lo que estaban viviendo. Eh, a partir de ahí, uno puede, de alguna manera, aconsejar y muchas veces el mayor problema que tienen los futbolistas son la misma gente cercana, los mismos familiares, y que se entienda lo que quiero decir, hermanos, padres, tíos, amigos, ese círculo que muchas veces termina siendo tóxico para el jugador Exacto. porque les hace ver una realidad que no es tal y terminan confundiendo al jugador que, bueno, en ese momento sale en la televisión, es que gana dinero, tiene cierta fama, cierto reconocimiento. Y yo creo que de esa gente, de ese ambiente, sí hay que despegarse y tratar de, igual son muy pocos, o por lo menos acá en Sudamérica son muy pocos los que logran darse cuenta de esa situación. En Europa creo que tienen otra formación Uh-huh. y obviamente que los ayuda cuando llegan a ser profesionales, pero acá es muy difícil separar al jugador de todo su entorno, que considero que termina siendo tóxico en la mayoría de los casos. ¿Cómo es tu relación con el cuerpo técnico? Mencionabas de que lo importante es mantener un equilibrio, con el ejemplo del fuego que diste tú, eras de estar mucho en los entrenamientos, pero también es importante ser este nexo con la dirigencia y jugadores y cuerpo técnico. ¿Cómo mantener ese equilibrio? Mencionamos un ejemplo, pero ¿cuál es como la receta, digámoslo entre comillas, para mantener este equilibrio? Y porque tú estás en la mitad entre la dirigencia, jugadores, cuerpo técnico, tienes este nexo para que une estas dos partes. ¿Cómo hacerlo? Bueno, a ver, con el presidente, por ejemplo, tratar de que el presidente no llegue a no llegue a confrontar, no llegue a confrontar con el entrenador ni con los jugadores. Uh-huh. Me parece que eso también es clave y es sano para la convivencia de una institución. El presidente es la persona de mayor jerarquía dentro de la pirámide, dentro del club, y el presidente no se tenía que ensuciar de alguna manera en esos temas. Yo eso lo consideraba clave. Por Uh-huh. eso siempre cuidé la relación del presidente con entrenador y jugadores. Y esa persona creo que es el director deportivo, el que se tiene que ensuciar de alguna manera es el director deportivo, con el entrenador y con los jugadores, para que esa situación con el presidente no se quiebre de alguna manera. Y bueno, si cuando teníamos que hablar con los capitanes del equipo, cuando tenía que hacerlo, lo hacía, y con el entrenador lo mismo, siempre escuchando las dos partes, Uh-huh. pero nunca tomé postura por una parte, siempre tratando de que lo mejor sea el beneficio de la institución.
Al momento de hacer fichajes, siempre creo que debe haber un consenso entre el director deportivo, dirigencia y cuerpo técnico. No hay cómo traer un jugador, un plantel que al cuerpo técnico no le guste, por ejemplo, y viceversa. ¿Qué pasa? No sé si te pasó a ti, y si te pasara esta situación. ¿Qué pasa cuando hay un jugador que gusta el cuerpo técnico, pero no es del gusto de la dirección deportiva o de la dirigencia? ¿Qué decisión quién tiene más peso ahí para tomar una decisión en caso de que no haya este consenso de que tal jugador no guste a la mayoría? No me pasó esa situación, Daniel, no me Mm. pasó, pero si solamente le gusta el entrenador y no le gusta el director deportivo y no le gusta la dirigencia o el presidente en este caso, ese jugador no llega al club. Mm. Como tampoco va a llegar un jugador que solamente le gusta al director deportivo Claro. o a la dirigencia y al entrenador no le gusta, o sea, no me sirve de nada que me guste a mí. La idea es que el que lo va a usar o el que lo va a utilizar al jugador es el entrenador y él tiene que estar conforme. Entonces, yo creo que tiene que haber un consenso ahí de las tres partes para que pueda llegar un jugador. No solamente va a llegar un jugador porque le agrada o porque le gusta el entrenador, salvo excepciones, no quiero ser cerrado ni terminante con este tema, salvo excepciones que el entrenador llegue al club y diga, mira, yo dirigí a este jugador y a Mm. mí como director deportivo me guste, yo lo dirigiste como es, perfecto, eso sería lo ideal, o sea, Claro. es un perfecto, y aparte te ahorra un montón de trabajo. Ya lo conoce, sabe cómo es profesional, le puede rendir en este puesto, le puede rendir en diferentes situaciones. Bien, bárbaros. A mí también me gusta, le gusta al presidente. Eso sería lo ideal. Pero si no pasa eso, al menos yo como director deportivo, a mí no me gustaría. Y unas para conocer tu opinión, ¿qué te aportó el haber sido futbolista profesional y luego estar en un cargo como director deportivo? Sé que no es indispensable haber sido futbolista profesional y tomar el cargo de dirección deportiva, pero sí hay factores que te agregan y es un gran valor agregado. ¿Qué te aportó a ti el haber estado en el camerino, en la cancha, en los entrenamientos, para luego tener un cargo como director deportivo, por ejemplo? Sí, es muy importante esto que decís, Daniel, porque no es indispensable, no es Ujú. indispensable porque yo creo que hoy en día eh, una persona que no haya jugado profesionalmente se puede preparar y puede ejercer el cargo y lo puede hacer muy bien. Pero yo creo que el valor agregado que tiene o que me dio el haber jugado al fútbol es que conozco mucho al futbolista. Conozco yo cuando entraba al vestuario, yo sabía cómo estaban, las sensaciones, y eso creo que es un plus, es un valor agregado. El conocer también cómo se desenvuelven, lo que piensan antes, después de un partido, en la semana. El hecho de conocer al futbolista en sí y como ser humano, Mm. porque el futbolista también es un ser humano especial. Esto no lo hace ni mejor ni peor, ¿no? Pero que se entienda. Claro. Y también a los entrenadores. Eso sí me da un valor agregado, me da un plus. Pero después, el conocimiento, las capacidades, eso se pueden adquirir porque hoy hay muchas plataformas y un montón de cosas para que otra persona que no haya jugado al fútbol se pueda preparar y pueda ejercer el cargo sin ningún problema. Eh, Hablábamos antes de la presión y me encantaría preguntarte esto de ¿dónde sentiste más presión? ¿Con un Capoel con 40.000 personas de un clásico del astillero o en tu cargo como director deportivo? Porque mencionabas que como futbolista dependes de uno a la final, pero en tu cargo No, como como director director deportivo. deportivo. No, como director deportivo. No, no, sin duda. Yo como director, como jugador, Mm. yo disfrutaba de mi profesión. Como director deportivo también disfrutaba, pero es distinto. O sea, me apasionaba hacer, proyectar, armar, crear, o sea, el día a día. Ujú. Pero a los partidos el fin de semana eh, lo sufría, lo sufría. Entonces sí, eso, hay una diferencia entre sufrirlo y disfrutarlo. Yo cuando jugaba, eh, llegaba el viernes y ya estaba feliz. El sábado ya estaba un poco más feliz y el domingo era como, eh, era como
un estallido y eso como director deportivo me ponía ansioso porque lo quería ver, lo que yo veía en la semana, cómo habían trabajado, lo quería ver reflejado en el campo de juego y bueno, eso te genera cierta ansiedad también. Eh, Todos quieren ganar, Marcos, y sobre todo en el fútbol. ¿Cómo impregnar una metodología para ganar? ¿Cómo impregnar una estrategia ganadora, una mentalidad ganadora? Yo creo que eso no existe, Daniel. Eso no. Si alguien te dice que tiene esa fórmula, bueno, que pagaría y mucho dinero porque me la diga o porque me la cuente para implementarla, pero eso no. Yo eso no creo en eso. Creo sí en el trabajo, creo en el convencimiento, creo en el conocimiento, en la preparación. Y bueno, después cada uno en el fútbol hay muchas maneras de ganar. O sea, no es que hay una fórmula única y lo han demostrado dos entrenadores que han sido los más exitosos en los últimos 15 o 20 años, que son Mourinho y Guardiola, que son estilos totalmente opuestos y sin embargo demostraron que con ambos estilos o formas se puede llegar a un mismo objetivo que es ganar. Entonces, yo creo que cada uno con sus armas, cada uno con sus herramientas. Sí, me parece muy inteligente aquel entrenador que, que sabe distinguir y que se sabe ubicar en el lugar que está. Eh, y a través de sus capacidades, de sus capacidades o su conocimiento, eh, sepa entender que más allá de su filosofía o de su estilo o de su forma, eh, están los jugadores. Para mí los jugadores son más importantes que cualquier sistema o cualquier idea. Entonces, si vos tenés los jugadores para jugar, o si yo en este caso soy entrenador y quiero jugar de la manera que a mí me guste, pero yo llego a un club con una idiosincrasia, con una historia y con un plantel totalmente distinta a mi idea, yo me tengo que adaptar a eso. Por eso me parece que el entrenador tiene que ser muy inteligente para tener la capacidad de adaptación al lugar donde le toque estar. Entonces, yo tengo que jugar de acuerdo a lo que tengo en ese momento. Me parece que eso es lo más sabio y lo más inteligente de un entrenador. Para mí, esto es una opinión mía. Entonces, yo tengo un plantel que no puedo aplicar mi idea de juego, que es salir con balón dominado desde abajo, tener posesión del balón, controlar el juego a través del balón, generar situaciones, y generar mucho juego interno. Para eso yo tengo que tener esos jugadores, pero si yo no los tengo, hacer eso me parece una locura. Me parece una locura. Entonces me parece mucho más sensato, si no tengo esos jugadores, a ver de qué otra manera, porque esa no es la única manera de ganar. Hay otras formas de ganar que también son válidas, son respetables, y también se lo puede hacer bien. O sea, jugar bien no es solamente eso. Jugar bien es aplicar lo que vos querés hacer, trabajarlo y llevarlo a cabo el fin de semana. Sea con juego directo, sea ganando segundas pelotas. Cada uno lo hace como puede o como quiere. Al inicio comentabas que ves mucho fútbol hoy. Sé que estuviste también presente, por ejemplo, en la Copa Mitad del Mundo, y automáticamente o indirectamente uno hace labores de scouting, ¿no? ¿Qué despierta en ti interés cuando ves un jugador? ¿Qué te llama la atención de un jugador a ti? Va a depender evidentemente de la posición, las características van variando según la posición en el campo de juego, pero ¿qué despierta en ti en un jugador cuando empiezas a ver fútbol? Y lo primero que veo es la técnica. La técnica. La técnica y la toma de decisiones. Que si bien la toma de decisiones y la técnica se pueden ir mejorando con el tiempo, igual que la parte física, pero lo que primero veo en un jugador, sobre todo en un jugador en formación, en crecimiento, un juvenil, es la capacidad técnica. Porque después la capacidad física, como te repito, se puede mejorar, la capacidad táctica se puede trabajar, la estratégica ni hablar,
Y la toma de decisiones te marca un poquito, sobre todo en chicos de 15, 16, 17 años. Cuando vos ves un chico técnicamente muy bien dotado y que además a esas edades toman buenas decisiones, decís, bueno, este chico está para grandes cosas. Y y lo mismo a nivel colectivo, se habla mucho de modelos o estilos de juego. Tú tuviste muchos entrenadores en tu carrera. ¿Qué modelo es el que más a ti te llama la atención o estilo de juego para hablar a nivel colectivo? ¿Qué es lo que más te gustaría o te gustaría que un equipo juegue así? No, a mí me gustaría que mi equipo juegue bien, primero. Juegue Uh-huh. bien. Más allá del sistema, más allá del sistema, sea un 4-2-3-1, un 4-4-2 o Uh-huh. un 4-3-3. Uh-huh. Yo pongo primero a los jugadores por sobre el estilo, nunca al revés. Uh-huh. Nunca al revés. Entonces sí, volvemos a la pregunta anterior Claro. de los entrenadores. Un entrenador inteligente a mí, o un buen entrenador, un gran entrenador a mí me parece aquel que se sabe adaptar a lo que tiene y que sabe convivir con lo que tiene. Si tiene para jugar para jugar un 4-2-3-1, sé que tengo que tener extremos, o yo quiero jugar con línea de 3 con 2 Uh-huh. carrileros. En este sistema son vitales, pero son claves los laterales extremos. Entonces, si yo no tengo eso, voy a sufrir y mis centrales van a sufrir. O sea, es una locura. Pero bueno, si yo tengo estos jugadores con esa capacidad, y tal vez lo hago, pero no puedo eh, ir a un sistema por encima de los jugadores. ¿Y qué es jugar bien para Marcos? ¿Qué es jugar bien? Mencionabas que un equipo que juegue bien. ¿Qué significa para ti el jugar bien? Jugar bien para mí, es llevar a cabo el fin de semana todo lo que trabajaste en la semana, lo Uh-huh. trabajado. Después podemos debatir qué es jugar bonito, qué es jugar lindo, eso es otro tema, pero jugar bien es llevar a cabo lo que trabajaste en la semana al día domingo, o sea con el sistema que sea, de la forma que sea, porque Uh-huh. vos podés jugar bien defendiéndote, o podés jugar bien teniendo la pelota un 20% y que el equipo tenga la pelota 80%, también puedes jugar bien. Que Claro. mucha gente hoy también, Claro, lo no asocia quiero, lo jugar bien asocia con posesión de balón, con posesión de balón, claro. totalmente. Y eso, Uh-huh. y Emelec, por darte un ejemplo, porque me gusta también hablar con ejemplos, Uh-huh. Emelec fue a jugar a Perú hace un mes contra Sporting Cristal y tuvo la pelota un 25%. El resto lo tuvo el otro equipo. Sin embargo, Sporting Cristal no pateó nunca el arco. Emelec practicó eso y fue a buscar eso. Uh-huh. Pero al arquero de Emelec no le patearon un tiro al arco y Emelec terminó ganando el partido. Eso para mí, aunque a mucha gente no le guste, y aunque no es tampoco de mi mayor agrado ese juego, pero Emelec jugó bien. Claro. Después podemos discutir otras cuestiones. No, buenísimo. Y para ir cerrando, Marcos, ¿qué se viene para ti en el corto, mediano plazo? No sé si tienes algún proyecto en mente. Obviamente te quedaste seguramente querías continuar en Emelec, pero por temas externos ya los conversamos que no se pudo continuar. ¿Qué se viene para ti en el corto, en el mediano plazo? No, bueno, ahora estoy también trabajando viendo muchos jugadores, haciendo scouting, todo lo que es todo lo que tiene que ver con el Ecuador sobre todo, y Uh-huh. también obviamente trabajando en medios, en radio en este caso. Uh-huh. Y bueno, más adelante, no lo sé, Daniel, seguramente empezaré a planificar algunos viajes para visitar algunos entrenadores, pero ya va a ser para el próximo año. Y bueno, ver un poco cómo trabajan algunos entrenadores que tengo la curiosidad de conocer para ver si en algún futuro me animo y puedo ser entrenador. Pero hoy, al corto plazo, no lo tengo tan presente. ¿Y volverías a asumir un reto como director deportivo en otro equipo, tal vez?
Sí, no cierro las puertas, ¿eh? No cierro las puertas. Siempre y cuando sea un proyecto serio, Claro, un proyecto a largo plazo, sí me donde se gustaría también. respeten los procesos, claro, evidentemente. Eh, Al final del día, Marcos, ¿qué es lo gratificante de trabajar en el deporte? Mencionabas que es de mucha presión, es de mucha ansiedad cuando uno está en un cargo como director deportivo, pero ¿qué es lo gratificante de estar en esto? Ya te digo, más allá con toda esta montaña rusa de emociones que es del fútbol. Bueno, lo gratificante, sobre todo, es que estás haciendo algo que te apasiona y siempre hacer algo que te apasiona en los tiempos que corren. Eh, por eso te decía al principio que yo me considero y me siento un bendecido. Pero sobre todo, me parece que lo más importante es que tu trabajo le genera alegrías a millones de personas. Entonces, eso al final del día, y vuelvo a repetir, en los tiempos que corren, llevarle a esas personas al menos 90 minutos de alegría o sacar una sonrisa me parece que eso es lo más gratificante y yo me quedaría con eso. Buenísimo, Marcos. Y estamos terminando siempre nuestras charlas con un ping-pong, pregunta-respuesta, para que me digas lo primero que se te ocurra o se te venga a la mente. Si es que yo te pregunto, por ejemplo, por un libro, qué me responderías? Uy, lo terminé de leer hace poquito, me venían diciendo que lo lea, que lo lea, que lo lea, y lo venía posponiendo, El monje que vendió su Ferrari. Buenísimo. Si te pregunto por una película o una serie, Marcos. Buena película, y yo soy muy clásico, ¿viste? Gladiador, Si te pregunto por un equipo. Emelec. Si te pregunto por un equipo referente al que lo estás siguiendo constantemente porque te gusta su metodología de trabajo, institucionalmente te llama la atención, ¿a qué equipo te, te llama la atención? Bueno, la verdad es que seguía mucho al Barcelona de España. Eh, con la salida de Messi he perdido esa cercanía que tenía de alguna manera. Pero bueno, no hay un club eh, que sigo permanentemente. Sí, seguí mucho al Barcelona de España durante 12 o 15 años. Si te pregunto por un estadio, sé que tienes ahí al Capo en la Bombonera, pero si te pregunto por un estadio, ¿qué escogerías? ¿O cuál escogerías? Sacando la Bombonera del Capo, el estadio del Borussia Dortmund es algo que me llama la atención. ¿Lo conoces o te gustaría irlo? No, no lo Ya. conozco, pero siempre lo veo por televisión y me hacen algunos amigos que fueron, eh, me dieron muy buenos comentarios. Si te pregunto por un momento deportivo. Uy, uno es difícil, es difícil. Elegir uno, bueno, la final del 2014 con Barcelona, también mi llegada o mi primer año en Emelec en el 2006, que fue el mejor año de mi carrera. Es Eso, difícil elegir uno. Esto te he escuchado varias veces. ¿Por qué el 2006 fue el mejor de tu carrera? Tú llegas con 21 años de Emelec, formas una gran dupla con Luis Miguel, Emelec queda segundo ese año. ¿Por qué este año fue el mejor de tu carrera? ¿Te permitió despuntar o por qué Sí, y sí, por todo eso que nombraste y por el vínculo que se generó en tan poco tiempo con la gente, Mm, que fue algo inexplicable, ujú. eh, la verdad. Entonces, sí, fue un año muy importante para mi carrera deportiva. Obviamente que después los títulos con Emelec siempre quedan en la retina de la gente. Ujú. En el 2013 volvimos a ser campeones después de 11 años. 2014 ni hablar la final con el rival de turno. 2015 Con Liga. conseguimos el tricampeonato. Entonces, Ujú. sí, hay diferentes momentos importantes, pero bueno, yo me quedaría con esos dos. Y una última, el fútbol está lleno de cábalas, tradiciones, rituales. ¿Tú tienes alguna cábala, algo para ir semana a semana a la cancha o no eres mucho de eso? No soy cabalero para nada. Yo confío mucho en el trabajo, en la preparación. Y mi cábala de alguna manera era prepararme en la semana para llegar al fin de semana y estar
óptimo. Buenísimo, Marcos. Con eso estaríamos de mi parte. Agradecerte muchísimo por este tiempo. Se pudo conversar de algunas cosas y creo que es muy, muy ilustrativo todo lo que nos has contado. Insisto, agradecerte muchísimo y si le quieres dar algún tipo de cierre, estaría perfecto. Pero de mi lado estamos aquí. Nada, Daniel, agradecerte y ojalá que le haya servido o que haya servido todo lo que conversamos en esta hora, poco más de una hora de charla.